Continuemos con eclesiología, mis hermanos. Antes de seguir, ¿queda alguna duda de los conceptos de pureza y unidad de la iglesia? La clase pasada los tuvimos que ver muy rápidos y los vamos a ver nuevamente. La pureza, recuerden, mis hermanos, de la iglesia es qué tan libres somos de conductas incorrectas, de acuerdo a la Biblia, obviamente, y qué tanto estamos llenos de cosas correctas, de acuerdo a la Biblia. Y la unidad de la iglesia es qué tan libres somos de divisiones entre verdaderos cristianos. Habíamos dicho que debe haber equilibrio entre ambas, ya que un énfasis a expensas de la otra puede conducirnos a sectarismo, el creer que somos la única iglesia que tiene la verdad y por lo tanto ser distanciados de otros cristianos. Y por el otro lado podemos también, el otro desbalance, tener un falso ecumenismo, el donde como ya no nos importa la verdad, sino solamente nos importa estar juntos todo el tiempo, pues entonces nos podemos podemos creer que otras personas están dentro de nuestra misma concepto de la Biblia sin que lo estén. Entonces hay que tener mucho cuidado y van a ser conceptos que vamos a profundizar un poquito más adelante. El día de hoy vamos a ver un tema medio especial, que es la autoridad de la iglesia. Y a lo mejor es un tema que no hemos meditado mucho. ¿Cómo definimos la autoridad de la iglesia, mis hermanos? Es qué tanto tiene la capacidad la iglesia, el organismo que creó Cristo, para ejercer su rol en la vida de cada uno de los congregantes. Debes de saber que el primer principio es que la iglesia tiene tanta autoridad como la palabra lo diga. La iglesia por sí misma no tiene ninguna autoridad, es cero. Alguna vez le preguntaron al pastor John MacArthur que qué autoridad tenía un pastor sobre la vida de sus congregantes y la respuesta que dio es ninguna. No tiene ninguna autoridad sobre la vida de sus congregantes porque es la Biblia lo que norma. Vamos a ver ahorita que la iglesia tiene la responsabilidad de mostrar lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice. Tiene que indicarte qué es lo que la Biblia dice y eso sí tiene autoridad sobre ti, pero no la iglesia como tal. Sin embargo, la iglesia sí tiene un rango de autoridad. ¿En qué aspecto? Obviamente normado por la Escritura. El primero es el de pelear la guerra espiritual. Vámonos a 2 Corintios 10, 3 al 4. Y quien lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. 2 Corintios 10, 3 al 4. Quien lo tenga puede leerlo en voz alta. Adelante, hermana, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es correcto. Nuevamente volvemos al tema del balance. Podemos irnos a un desbalance no bíblico en el cual creemos que Satanás está en todos lados y que la vida cristiana es simplemente estar atando y reprendiendo a los demonios y que si pecas no es que tú pecaste, sino que el demonio de la lujuria te llevó, el demonio del chisme te llevó. No. Ese es un desbalance no bíblico. Pero por el otro lado podemos irnos al otro extremo en el creer que simplemente el reino espiritual no existe o que no tiene poder o que es intangible, que solamente es el libro y ya, somos materialistas en nuestra forma de aproximarnos a la vida espiritual. Eso también es incorrecto. No vamos a hablar ahorita del tema de la guerra espiritual, porque eso lo veremos más adelante en angiología. Pero la realidad es que Dios le dio el poder a la iglesia para la guerra espiritual. O sea, sí existe estas huestes demoníacas que trabajan de una manera muy específica de acuerdo a la Biblia, y la iglesia es ese bastión que resiste esta influencia demoníaca. Otro punto en el cual la iglesia tiene autoridad es para proclamar el evangelio. La gran comisión es para individuos, sí, pero colectivamente es para toda la iglesia, el hacer discípulos en todas las naciones. La iglesia tiene la autoridad, tanto a cristianos como a no cristianos, de ponernos enfrente y declarar que Jesús es el Señor y Salvador. Tenemos esa autoridad de proclamar el evangelio. Y finalmente el otro punto donde la iglesia tiene autoridad es implementar la disciplina de la iglesia. La iglesia, por razones que veremos más adelante, le es dado el privilegio, pero también la obligación y la responsabilidad de ejercer disciplina cuando existe pecado en la vida de sus congregantes. Y bien importante, ni la iglesia ni ninguno de sus miembros puede ejercer autoridad donde no le corresponde bíblicamente.
la autoridad de la iglesia es limitada, no ilimitada. La autoridad de Dios es ilimitada, pero ni la iglesia, ni ninguno de sus miembros, ni maestros, ni pastores, ni diáconos, ni nadie puede ejercer autoridad donde bíblicamente no le corresponde. Y aquí entonces vamos a entrar a varios aspectos. Vamos a usar un esquema. En la Biblia, cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza. Esto tiene muchas connotaciones, pero así como lo crea a su imagen y semejanza, luego viene el trabajo del hombre, que es sojuzgar a toda la creación. Dios, de una manera misericordiosa, con gracia, le delega al hombre la autoridad sobre lo que él creó. Y a lo largo de la Escritura vemos cómo Dios fija básicamente 3 instituciones sobre las cuales nosotros entendemos la vida humana. 3 instituciones y 3 instituciones nada más. La primera institución, que es la que estamos viendo ahorita, no es la cronológicamente que se establece, pero la que estamos viendo en este momento es la iglesia. Esa es la primera institución que vamos a ver en este esquema. Vimos en las clases pasadas la definición de iglesia, que son todos los creyentes en todos los tiempos y en todos los lugares en Jesucristo. Todos aquellos que Jesús salva son integrados a un solo cuerpo, que es la iglesia universal. Funciona a través de congregaciones locales en muchos lugares. Pero esa es una esfera de autoridad, una institución. Cuando hablamos de instituciones, cronológicamente la primera que llega es la familia. En Génesis, mucho antes de la caída, vemos el establecimiento de la familia, cuando Adán dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Más adelante, en el transcurso de la Biblia, vemos a profundidad más cómo Dios establece lineamientos, límites y alcances de la familia. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio tenemos la responsabilidad que tenían los hebreos de enseñarle a sus hijos, de repetirles las cosas de la ley. En Proverbios vemos algo esencial para la educación del niño, que es la vara. Ahora, la vara no es darle una golpiza al niño cada vez que hace algo que no me gusta. No. Hay lineamientos claros en la Biblia con amor, misericordia y mucha sabiduría para instruir la vara, pero es algo que no puedes quitar de la crianza. Si quitas la vara de tu crianza, estás abandonando el modelo que Dios hizo de la familia que Él diseñó. Estás usando algo que está fuera de las designaciones del fabricante. Más adelante vemos, por ejemplo, del matrimonio, que el matrimonio representa el amor de Cristo por su iglesia, y así como el hombre debe ser semejante a Cristo, también la mujer debe ser semejante a la iglesia en su sometimiento al hombre, y el hombre, siendo semejante a Cristo, con amor, con dirección, con sabiduría, el dirigirlo. Y ausente del modelo de Cristo para la familia, no puede ser esposo, no puede ser un buen esposo, no puede ser un buen papá, no puede ser un buen hijo. Vas a hacerlo nada más por nombre, pero automáticamente sales del concepto y del designio divino en cuanto no estás sometido a la palabra en ese aspecto. Y la tercera institución, mis hermanos, que establece Dios es el Estado. Este es de algo que casi no hablamos los cristianos y no sé por qué. Pero el Estado, mis hermanos, es algo que Dios puso para regular la maldad. Tenemos por ahí, por ejemplo, las palabras de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si queremos ver algo un poco más grande acerca de cómo Dios establece el Estado como una institución dentro de la creación, vámonos a Romanos 13, mis hermanos. Como es un tema del que casi no se habla, necesitamos tocarlo. Adelante, pastor, por favor. Yo creo que ahorita con el ejemplo que ponías de la vara, nos podemos dar cuenta que la sociedad ha influido de manera muy fuerte en la iglesia. Hoy, si vemos que un papá o una mamá disciplina con la vara, para cualquiera o para muchos, pareciera que entonces está mal, aún cuando el Señor así lo ha establecido con los parámetros que comentas. Y muchos hemos empezado a decir, bueno, voy a educar a mi hijo sin eso, porque ahora la sociedad dice que lo mejor es no hacerlo. Y entonces anteponemos lo que la sociedad, y aquí es en donde vemos que el enemigo ha hecho su trabajo. No va a venir el demonio y me va a decir, no disciplines a tu hijo. No, a través de la sociedad, el príncipe de este mundo, así lo ha establecido, influye algo que aparentemente es bueno, pero que empieza a contradecir la instrucción de Dios, ¿no?
Es correcto. Muchos de los problemas que el ser humano ha tenido históricamente ha sido por un desconocimiento de estas tres instituciones que existen y porque aún nosotros como cristianos no reconocer cuando que estas tres esferas, aunque tienen relación una con otra, no deben cruzarse, no deben interferir la una con la otra. Como por ejemplo el creer que algo fuera de la Biblia norma a la familia. Puede ser el Estado o puede ser incluso la iglesia. Ahorita vamos a dar varios ejemplos. Pero antes de esto quiero definir lo de Romanos 13 con respecto a, al Estado. Dice Romanos 13, versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Esto es muy importante, mis hermanos, porque a la luz de la Biblia, los cristianos deberíamos de ser la población que más le interesa al gobierno. ¿Por qué? Porque el cristiano debería de ser el que más se alinea a la ley de su país. Debería ser el que mejor paga impuestos, el que no se cuelga de la luz, el que paga el agua, el que paga el predial, el que no da mordida cuando lo detiene tránsito, el que no falsifica documentos para obtener un beneficio económico. El cristiano debería caracterizarse por ser el mejor tipo de ciudadano porque es instituido el gobierno por Dios, es algo bueno que detiene la maldad y recompensa al que sigue la ley. El lugar del gobierno en la vida del cristiano es un instrumento por el cual tú y yo, y no nada más los creyentes, sino los no creyentes, pueden disfrutar de cierta seguridad en su vida. ¿Por qué? Porque el gobierno, la responsabilidad es detener al malvado. Es extremadamente abominable dentro del plan de Dios cuando un gobierno empieza a recompensar el malvado y no a castigarlo. Y eso hemos visto en muchas sociedades. Pero realmente desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios es el que pone y quita reyes de acuerdo a su designio y a su propósito. Entonces el Estado también es una institución que establece Dios para que nosotros podamos vivir en el mundo que Él quiere que vivamos. ¿Por qué estoy mencionando todo esto, mis hermanos? Porque estas tres esferas, estas tres áreas, estas tres instituciones tienen relación una con otra, pero no se cruzan. Hay que hacer distinción entre cada una de ellas. Pero las tres esferas están sometidas y están dentro de la jurisdicción y la autoridad de Dios. ¿Por qué estoy poniendo este esquema, mis hermanos? Porque grandes problemas se generan cuando no conocemos esto y cuando por ese desconocimiento o cuando lo conocemos y a propósito queremos transgredir los límites que estas instituciones produce el Señor. Ahora voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el Estado tiene la autoridad sobre la sociedad, pero no puede meterse a la esfera, a la institución de la familia. Entonces, bíblicamente, el Estado no puede definir el matrimonio, por ejemplo. Solamente reconoce el concepto del matrimonio que ya está fijado por Dios en la Escritura, pero no lo puede cambiar. Si la Biblia dice que es una mujer y un hombre, el Estado no tiene el derecho divino, el lugar divino de decir, no sabes qué, que ahora se me ocurre que es un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. No, por eso es que los cristianos estamos opuestos a eso. Tampoco el Estado se puede interferir o puede intervenir en qué es lo que tienes que educar a tus hijos, qué sí les tienes que decir, qué no les tienes que decir. Eso no les corresponde al Estado, porque lo que va a hacer, quién sabe qué les va a enseñar, que seguramente va a ir en contra de la voluntad de Dios o en contra de lo que el propósito tiene de Dios para la familia. Y es entonces que aquí hay algo grave. En las iglesias, los cristianos estamos voluntariamente, ni siquiera es el gobierno imponiéndose, aunque ya hay mucho de eso, pero los cristianos voluntariamente hemos renunciado a nuestra obligación, derecho y privilegio de educar a nuestros hijos y le hemos dicho al Estado, aquí están, tú hazlo, yo regreso a las 2 por él. Y entonces, de repente, como dicen, y es una frase que me encanta,
No te sorprendas de mandar a tus hijos todos los días 6, 8 horas diarias al César y que te regrese romano, porque por supuesto que te va a regresar romano. Entonces, la familia no debe de ceder sus derechos y debe de hacerse cargo de la educación de sus hijos. Tampoco es algo que se le pueda dejar a la iglesia, porque a veces creemos que podemos pasar toda una semana sin instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor y creer que por una hora, hora y media de una clase en los niños, que es muy buena, que es útil, pero crees que eso va a contrarrestar 8 horas diarias de estar expuestos a un sistema no nada más que odia a Dios, sino que odia a tus hijos, pues obviamente eso jamás va a lograr. Entonces el Estado no puede definirlo. Tampoco el Estado puede venir y decir, ¿sabes qué? Yo soy el Estado, yo soy el gobierno y te prohíbo que sigas y que obedezcas a Dios. No, porque eso no le corresponde. Por ejemplo, los apóstoles en Hechos decían que era mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque el gobierno en ese entonces les estaba prohibiendo cumplir la voluntad de Dios. Ahí el Estado no puede transgredir la autoridad de la iglesia. Es un tema picante, pero ahora a la retrospectiva, y soy muy cuidadoso en mencionarlo, pero piénsalo, el Estado ya nos ordenó que no nos congregáramos. Y los cristianos dijimos, pues no nos congregamos. ¿Cuándo fue eso? Hace 6 años. El Estado dijo, no, es muy peligroso, todos dejen de congregarse. Oye, pero aquí la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. No, pero es que es peligroso. Bueno, entonces no me voy a congregar. Es interesante. No voy a entrar en polémica, pero ¿habías pensado acerca de esto, de cómo los cristianos renunciamos voluntariamente a la autoridad que nos da dentro de la iglesia y dentro de la familia por obedecer otra autoridad? Por ejemplo, la familia. Y aquí es donde viene el autogol para los que estamos enfrente. La familia, mis hermanos, tampoco puede transgredir la autoridad del Estado o de la iglesia. Por ejemplo, en el caso muy particular de nosotros, mi papá es el pastor de la iglesia. Y si estoy aquí enfrente por ustedes, mis hermanos, es porque el pastor de la iglesia, no en su figura de mi papá, sino el pastor de la iglesia, junto con el resto de los hermanos, consideran que tengo la preparación y el llamado para estar aquí enfrente. No estoy aquí nada más porque soy su hijo. Ahora, debe haber un balance, porque realmente si hay un hombre que ama al Señor y sirve a la iglesia, pues lo congruente es que produzca hijos que amen al Señor y que sirvan a la iglesia. Pero tampoco es nada más porque aunque yo no tenga el llamado ni la preparación, es mi hijo y yo lo voy a poner ahí. No, porque ahí entonces la familia, el rol familiar transgrede lo que la iglesia define para para el propio servicio, para sus propios oficiales. Por el otro lado, es muy común y ha sucedido muchas veces que como los que están enfrente son familia, padre, hijo, o hermanos, o primos, o tíos y sobrinos, entonces cuando hay pecado que descalifica del ministerio, pues nos encubrimos todos. No decimos nada, nos alentamos el pecado porque somos familia. No. Una de las cosas a la que es llamado el pastor es que independientemente del lazo de sangre, en el momento en el que si yo tuviera en mi vida un pecado que me descalifica del ministerio, me descalifica del ministerio. Y no porque sea su hijo me lo va a encubrir. Y tiene que hacerlo porque sí es mi papá, pero el rol familiar no se involucra en la parte de la iglesia. Por el otro lado, nosotros del lado como iglesia no podemos ordenarte qué hacer o qué no hacer con tu familia. No podemos decirte qué casa construir, qué casa comprar, cómo construirla, en qué gastar tu dinero. Tenemos que indicarte los principios que hablan la Biblia y la Biblia sí tiene autoridad sobre ti, pero nosotros no nos podemos meter a decirte con quién te vas a casar o qué vas a hacer con tus hijos, qué van a estudiar. No. Ahí la iglesia no tiene lugar. Hace no mucho tiempo conocí a un hermano que cuando estábamos enseñando precisamente el peligro de no estar afianzados en la Escritura como la única fuente de revelación de Dios y estar abiertos a de repente a que todo el mundo pueda profetizar o decir que recibió palabra de Dios, él se enojó mucho porque toda su vida había sido enseñado en que si alguien de repente decía, es que yo soñé que tú ibas a hacer esto y que tienes que hacer esto, pues él lo tenía que hacer. Y una de sus más grandes frustraciones, fíjate lo peligroso que es esto, una de sus más grandes frustraciones es que físicamente no se sentía atraído por su esposa. Y dices, ¿y entonces por qué se casó? Porque vino una, entre comillas, profetisa y le dijo que ella había soñado que él se iba a casar con esa mujer. Y entonces él se casó con esa mujer porque la profetisa le dijo. Y su frustración es de, oye, ¿cómo me puedes decir? Ya llevo más de 20 años casado, frustrado porque físicamente no me atrae mi esposa y que me dices que eso no es cierto. Y la realidad es que le tuve que decir al hermano, pues hermano,
perdóname, pero la iglesia no tiene esa autoridad. Entonces, mucho cuidado con esto. Y en esto, mis hermanos, quiero dejar en claro que sí existen estas esferas, son claramente delimitadas por Dios y existen grandes desviaciones con esto. Hay dos ejemplos históricos y nada más para pasar, esta es la mitad de la clase, la mitad es la disciplina de la iglesia. Hay dos ejemplos históricos de cómo podemos ser desbalanceados en esto. Ahorita, por ejemplo, el Papa es un hombre muy influyente, pero yo creo que me atrevo a decir como el 10% o incluso menos de lo que era el Papa, por ejemplo, en la Edad Media. Hay una anécdota histórica, esto es real, de cómo la iglesia puede erróneamente interferir en otras áreas de influencia. Por ahí del año 1000 y cachito, después de Cristo, surgió una controversia entre Enrique IV, que era el rey del Sacro Imperio Romano, que es lo que actualmente conocemos como Alemania, y el Papa de ese entonces, Gregorio VII. ¿Cuál era la controversia? ¿Quién tiene la autoridad para ordenar obispos? El rey decía, oye, estos son ciudadanos de mi reino, son vasallos míos, por lo tanto yo siendo su rey soy el que tiene la autoridad de ordenar obispos. El Papa Gregorio, por el otro lado, decía, no, esto solamente es de la iglesia, por lo tanto yo, el Papa, soy el que determina quiénes son obispos. Ahora, ninguna de las dos respuestas es bíblica. La respuesta bíblica es que la propia congregación es la que define a sus propios obispos. Nadie fuera de la congregación puede definir a sus propios ancianos. Pero bueno, estos eran los bandos. Y en ese entonces, en la Edad Media, los papas tenían dos bombas nucleares, con las cuales si no cooperabas, ibas a cooperar por la presión que esto generaba. La primera bomba atómica que aplicó en este caso es la excomunión. Entonces, él, al ver que el rey Enrique IV no estaba de acuerdo con el Papa, lo excomulga, lo saca de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no puede recibir misa, no puede estar congregado con otros católicos, no tiene acceso a nada que incluía boda, que incluía el ser enterrado, porque los panteones estaban bajo el control de la Iglesia. Lo volvía por completo un ajeno a la fe de ese entonces. Y entonces aquí estaba el punto, que al ser excomunicado, entonces ya no tampoco tenía poder como rey, porque ya era orden del Papa a todos los súbditos, a los que sí eran católicos, a los que todavía estaban dentro de la iglesia, el desobedecer o no someterse a un excomunicado. Entonces la presión fue tal que el rey, Enrique IV, pasó 3 días y 3 noches en el invierno, en la nieve afuera de un castillo en el que estaba el Papa, suplicándole que le retirara la excomunión, a lo cual finalmente el Papa accedió. Pero para que te das cuenta cómo el Papa tenía tanta influencia que él ponía o quitaba reyes. En otro suceso, 2 siglos más adelante, con otro Papa y otro rey, Juan de Inglaterra, se dio la segunda bomba atómica que ocupaban los papas en ese entonces, que se le llama el interdicto. El interdicto es como la excomunión, pero a toda una nación. La excomunión va dirigida a una sola persona. El interdicto a toda una nación. Entonces el Papa hizo un interdicto a Inglaterra por 6 años. ¿Qué quiere decir? Que toda la nación de Inglaterra por 6 años no podía casarse, no podía bautizarse, no podía ser enterrados los cuerpos. Y recuerda que está la doctrina del purgatorio, en la que si no tienes continuamente la confesión y los sacramentos, te vas al infierno. Entonces imagínate 6 años en la cual el Papa cortaba la gracia de toda la nación de Inglaterra. Y obviamente esto produjo un descontento que provocó que eventualmente este rey Juan se doblegara ante la iglesia. Nosotros, cuando queremos y anhelamos que nuestros gobernantes estén sujetos a Dios, sujetos a Cristo, no estamos queriendo decir que queremos que los pastores, los diáconos o los maestros sean los presidentes o los gobernadores o los reyes. No. Lo que queremos es que dentro de estas 3 esferas, que las 3 están sometidas a Dios, que haya hombres que estén sometidos a Dios, cada uno en su iglesia, sometiéndose al consejo, a la exhortación, a la autoridad de la Escritura y de sus pastores, y ejerciendo su gobierno. Un ejemplo relativamente reciente que tenemos de esto es el presidente de El Salvador, Bukele. Apenas en la semana tuvo su primer desayuno de oración por El Salvador. Y él en su discurso decía que aunque ellos han compartido hasta los planos de sus prisiones, sus estrategias con otros países, El Salvador pasó de ser en pocos años de ser el país más peligroso de América Latina a ser el país más seguro, no solo de América Latina, sino de este hemisferio. El Salvador ahorita es más seguro que Canadá o que Estados Unidos. Y él decía que aunque lo han compartido con otros países,
no han podido replicar ese modelo que se ha logrado en El Salvador, porque él identifica que la base y el fundamento de lo que logró en El Salvador es el sometimiento a Cristo. Él no es pastor, él no es maestro, él no está imponiendo legalmente lo que está solamente para la iglesia en la Biblia, pero es un presidente sometido a Cristo y por lo tanto hay beneficios cuando hay un hombre temeroso de Dios al frente. Entonces es de lo que hablamos. Pero, como ves en pantalla, las tres esferas están pegadas, pero no mezcladas. Hay una separación entre la iglesia y el Estado, entre la iglesia y la familia, pero la iglesia no está separada de Dios, la familia no está separada de Dios y sobre todo el Estado no está separado de Dios. Aún el gobierno más abominable, más malvado, va a rendir cuentas delante del Rey de Reyes. Ese título de Rey de Reyes y Señor de Señores es un título real, no nada más es un título poético o para hacer un poco más exagerado el poder de Dios. No. Los reyes, los emperadores, los señores de la tierra van a someterse y van a doblar rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dudas, mis hermanos? ¿Preguntas de este principio? Es importante que lo veamos porque muchos de los abusos que se cometen en muchas congregaciones es por no reconocer lo que la Biblia habla acerca de estas tres instituciones. Ahora, hablamos que entonces la iglesia sí tiene autoridad para tres cosas particulares. Uno, la guerra espiritual, hablaremos de eso en angiología. Dos, la predicación del evangelio. Y tres, la disciplina de la iglesia. Adelante, pastor. Y creo que una de las situaciones que debemos de tener claro es que precisamente la ignorancia de la palabra de Dios nos lleva a someternos a cosas que no deberíamos. En la medida que vamos entendiendo la palabra de Dios, vamos poniendo orden en la iglesia, vamos poniendo orden en la familia y nos sometemos a lo que el gobierno dice que debemos de ser, ¿no? Creo que en la medida que vayamos comprendiendo, vamos a tener iglesias más fuertes espiritualmente hablando y familias más sólidas también, ¿no? Por supuesto, sí, va unido, va relacionado en saber los alcances y limitaciones de cada aspecto de nuestra vida. Mis hermanos, este concepto de la disciplina de la iglesia es muy interesante. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? ¿Quién lo podría definir? Lo que dice Mateo 18, por ahí ya empezamos bien. Ese es el texto clave y base para entender la disciplina de la iglesia. ¿Qué más? Ahorita vamos a ver qué dice, pero adelante, hermana. Ok, ese es un paso de la disciplina. Adelante. Dice la palabra que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es disciplina de la iglesia? Porque la disciplina de la iglesia, mis hermanos, es una de las características de una iglesia verdaderamente obediente y sometida a la Escritura, porque es difícil. La disciplina de la iglesia, mis hermanos, si lo pudiéramos definir, y ahorita vamos a la Biblia, es el medio por el cual la iglesia confronta el pecado expuesto y visible de los creyentes para que el pecado sea abandonado. ¿Por qué expuesto y visible? Porque pues obviamente al que no conocemos, al que no ha sido expuesto y es invisible, pues no lo podemos disciplinar porque no sabemos que existe. Dios lo conoce y lo va a traer eventualmente a la luz. Pero cuando ya entre nosotros hay un pecado expuesto y visible, entonces en la disciplina de la iglesia es eso que Dios nos da para que ese pecado sea abandonado. Deja ese pecado y regresa. Eso es muy importante. Y vamos a ver varios textos. Vámonos a Gálatas 6:1. Quien lo tenga, por favor, léalo en voz alta, mis hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Excelente. Entonces, primera característica de la disciplina de la iglesia, el objetivo. El objetivo de la disciplina de la iglesia es buscar la restauración y la reconciliación, primeramente con el Señor, pero secundariamente con el resto de la iglesia. En algunas clases más adelante veremos, a mí se me hace un estudio muy interesante, las características de una secta. Una secta, la palabra secta quiere decir seccionar, separar,
Y es alguien que superficialmente dice creer lo que dice la Biblia, pero en la realidad cree cosas muy distintas a la Biblia, muy completamente ajenas, tan distintas que ya no se le puede llamar hermanos en Cristo. Eso es una secta. Y las sectas tienen varias características precisamente para seguir teniendo números en sus filas. Y una de las características, por ejemplo, de la secta es que en cuanto haces algo que a la secta no le gusta, fuchi, vete, porque nosotros somos los puros y tú eres el pecador. Los cristianos, sin ser parte de una secta, podemos ser sectarios, pero el verdadero concepto de la disciplina de la iglesia es la congregación teniendo mucha gracia, mucha misericordia, de una manera muy humilde, no altiva como que, ay, pecaste, pero yo no peco de esa manera como tú. No, no, no. Con mucha humildad, mucha gracia, el buscar no repeler al que pecó, sino regresarlo. Porque nosotros, a la luz de la Biblia, entendemos lo dañino, lo deleterio que es el pecado, obviamente en general para la raza humana que nos separa de Dios, pero también por el creyente los efectos que hace en la vida, en el inmediato, pero también en su relación con Dios. Entonces, nosotros lo que menos queremos en amor es que tú peques por lo que eso trae a tu vida. Regresa. Entonces, el primer aspecto importante a entender de la disciplina de la iglesia es que busca que regreses, no repelerte. Aunque un paso va a ser la separación, aún ese último paso lo que está buscando es que te veas tan expuesto, tan aislado en tu vida espiritual, que eso quebrante tu corazón y regreses. Entonces, primer aspecto, busca la restauración y reconciliación. Siguiente, vámonos todos a 1 Corintios capítulo 5. Este sí lo voy a leer porque son varios pasajes, mis hermanos. Es 1 Corintios 5 y vamos a leer hasta del 1 hasta el versículo 13. Primera de Corintios 5, 1 al 13. Dice así: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre de ustedes. Este es el último paso de la disciplina de la iglesia, como lo vamos a ver ahorita en Mateo 18. ¿Por qué es importante la disciplina de la iglesia, mis hermanos? Porque, segundo punto, previene la expansión del pecado a otros. El pecado, mis hermanos, nunca soluciona nada. De hecho, eso es una trampa del pecado, que se presenta como una falsa solución al problema que piensas tú que tienes. Me siento como solo. Entonces se presenta el pecado como una falsa solución. Pues entonces adultera o fornica. No. Eso no es la solución para ese problema. Es una falsa solución. Y de hecho, hay un momento en el que tú y yo podemos estar en una situación tan oscura, que yo espero que nunca estés ahí, en el que estamos tan embotados por el pecado tan cotidiano en nuestra vida, que queremos solucionarlo con más pecado. Que fue, por ejemplo, lo que le sucedió a David con Betsabé. Ya codició a Betsabé. Bueno, pues voy a adulterar con Betsabé. Híjole, pero está embarazada, ¿cómo lo soluciono? ¿Me arrepentiré y confesaré mi pecado? No, yo creo que no, mejor lo voy a matar. O sea, así suena como muy ridículo escuchado así, pero nosotros tendemos a hacer eso. Entonces, nunca conviene, hermano, jamás conviene que haya más pecado. Siempre es mejor que haya menos pecado. En tu propia vida, sí, y la disciplina de la iglesia individualmente al que
al que está recibiendo la disciplina, va a cortar su pecado. Por lo tanto, es algo bueno. Pero en el momento en que nosotros como iglesia abandonemos la idea de la disciplina de la iglesia, también le vamos a hacer daño a los demás, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entre más pecado dejemos propagar y proliferar, más probable es que se propague y se prolifere. Y entonces ya no nada más va a ser uno, van a ser varios los que estén ahí. Y esto lo debemos tener muy en mente, mis hermanos, porque la disciplina de la iglesia no hay muchas cosas que sean más contraintuitivas que la disciplina de la iglesia. ¿En qué aspecto? No sé si en algún momento te ha tocado recibir disciplina de la iglesia o ser testigo de disciplina de la iglesia. Es doloroso, es triste, es muy incómodo. Tu carne te va a decir, híjole, no, mejor no lo hagas, está como muy feo, es muy controversial. Entonces, la tentación colectiva de la iglesia es de, no, ¿sabes qué? Mejor déjalo que peque lo que peque y ya el Señor que haga con él. No, tenle misericordia a ese hermano. La disciplina de la iglesia es ese medio por el cual cortamos el pecado en ese hermano, pero también, ¿qué crees? Nos protegemos los unos a los otros. La disciplina de la iglesia protege a todos, no nada más al que es disciplinado. Entonces, la disciplina previene la expansión del pecado a otros. Siguiente punto. Romanos 2:24, mis hermanos. Alguien, por favor, léalo en voz alta en cuanto lo encuentre. Romanos 2:24. Adelante, hermana, por favor. Porque tal como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Así es. Creo que en algunas ocasiones ya he hablado de esto. Eso se le llama vituperio. El que las personas, dentro y fuera de la iglesia, te vean a ti, te escuchen a ti y que ellos hagan maldecir a Cristo. Porque ven en ti algo que es incongruente, que es horrible a lo que estás predicando o a lo que profesas ser. Que el Señor jamás, 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 jamás te coloque, o jamás que te proteja, más bien, que el Señor te proteja de alguna vez vituperar de su nombre. Que tu testimonio siempre sea congruente con lo que profesas ser y el evangelio que predicas a los otros. La disciplina de la iglesia, mis hermanos, como previene el pecado en el individuo y en los demás, también va a cuidar el testimonio de la iglesia y el honor de Cristo. Que Cristo produce adoradores en espíritu y en verdad. No hipócritas, no falsos, no tan malvados como los demás, como muchas veces se nos tacha a los cristianos, porque a alguien se le hizo ligero, se le hizo fácil vituperar el nombre de Cristo. Entonces, la disciplina también sirve para cuidar el testimonio de la iglesia y honra el nombre de Cristo, porque es algo que nos ordenó y por lo tanto que tenemos que obedecer. La disciplina de la iglesia no es opcional, mis hermanos, no es opcional. Ahora vamos a ver los principales pasajes. Ese es el qué. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? Ahora vamos a ver el cómo. Y vámonos, por favor, mis hermanos, a Hebreos. Hebreos, capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, apacible de justicia. Entonces, mis hermanos, no es opcional. Y no porque se sienta feo, no lo vamos a hacer. Es algo que tiene beneficios tangibles, aunque en el momento no se sienta que sea así. Este es un reto. Entonces, iglesia que no practica la disciplina de la iglesia, tiene una falla radical, grave, acerca de lo que el propio Señor Jesucristo designa de su iglesia, que está en Mateo 18. Vamos a Mateo 18.
Esto está del versículo 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Esto es lo que nos va a marcar los pasos de cómo se hace la disciplina de la iglesia. Vamos a leerlos seguidos. Sígueme en tu Biblia, hermano, por favor. Mateo 18, 15 al 20. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, nada más para quitar esto a un lado y aclararlo, mis hermanos, estos últimos pasajes siempre son sacados de su contexto en muchos lugares. Esto de atar y desatar en la tierra y en el cielo no es de yo en este momento ato prosperidad y sanidad para mi vida porque lo que ato en la tierra será atado en el cielo. No. El contexto es la disciplina de la iglesia. Quiere decir que cuando la iglesia hace bíblicamente la disciplina, están teniendo una autoridad real en acuerdo a quién es Dios. O sea, si lo hace la iglesia bíblicamente, es correcto delante de Dios. Es como si Dios mismo estuviera disciplinando. Eso es a lo que se refiere el atar o desatar en la tierra y en el cielo. Nada de yo declaro y yo decreto. No. Eso no habla nada del pasaje. Y la otra es lo del versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Refuerza ese mismo punto. Ese normalmente lo escuchamos citado en reuniones de oración o en los domingos que nos congregamos. No, porque imagínate, entonces quiere decir que si tú estás solo en tu casa, ¿Dios no está contigo? ¿Necesitas otro cristiano para que Dios esté contigo? No, la Biblia dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que su espíritu mora en nosotros. Este pasaje 20 es que dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, se refiere al mismo punto. Cuando se utiliza la disciplina de la iglesia de una manera correcta, bíblica y sabia, el Señor mismo está respaldando lo que está ahí. Y necesitamos ese ánimo, necesitamos esa verdad en nuestras mentes, porque en serio, mis hermanos, se siente horrible, se ve horrible, es vergonzoso y te dan las ganas de simplemente votar y decir, no, ¿sabes qué? Mejor no te disciplino y ahí muere. Tiene que hacerse. Y entonces con este pasaje, mis hermanos, tenemos varios lineamientos acerca de cómo se hace la disciplina de la iglesia. Seguramente ya los viste. Primero, el pecado disciplinado debe ser expuesto solo a los que necesiten saberlo. El pecado no es chisme público. Una de las escalas, la forma en la que va creciendo la disciplina es cada vez más personas hay involucradas, pero todo empieza del 1 a 1, del 1 a 1. Y ahorita vamos a ver quién es quien tiene que hacer la disciplina de la iglesia. Eso es interesante. Entonces, el pecado disciplinado debe ser expuesto solo a los que lo necesiten saberlo. Si 1 a 1 no funciona, entonces debe de ser de más conocimiento a más personas, 2 o más o 3 testigos. Y si no, entonces a toda la iglesia. Y debe haber mucha sabiduría. No quiere decir que pecado cometido, pecado que vamos a saber todos. Y en el grupo de WhatsApp, aléjense del hermano tal porque hizo esto. No. Debe haber mucha sabiduría en quiénes son los que conocen la existencia del pecado y los detalles del pecado. Debe ser expuesto solo a los que necesiten saberlo. Segundo punto. La disciplina aumenta en intensidad hasta que haya arrepentimiento. Si en el primer paso, en el 1 a 1, hay arrepentimiento, se acaba la disciplina de la iglesia. O sea, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es el que marca el final del proceso. Si no hay en el 1 a 1, entonces lo subes. Nada de que ya te pidieron perdón, pero aún así vamos a exponerlo a la iglesia, aunque haya arrepentimiento. No, el arrepentimiento es lo que corta, es lo que marca el fin, porque es lo que estamos buscando. Recuerda, el objetivo no es humillar, no es degradar, no es que sienta que pecó. No. El propósito es la reconciliación, la restauración. Primero es la confrontación personal, después la colectiva y después la excomunión. Ese último paso, que es el que vimos ahorita, por ejemplo, en Corintios, lo que está hablando Mateo 18, de que lo tengas por gentil y por recaudador de impuestos, o publicano, como viene en la Reina Valera,
ese paso final también es para que ese aislamiento produzca ese quebrantamiento de corazón. Es para que regreses. Pero ¿qué crees? Que si seguimos y somos congruentes con lo que hemos visto hasta ahorita en la iglesia, si la disciplina empieza de manera personal, uno a uno, después colectiva y después la excomunión, ¿quién es responsable de la disciplina de la iglesia? ¿El pastor nada más? No, porque si tú con otro hermano en Cristo pueden resolver entre ustedes sus ofensas, eso es de mucha bendición, porque de hecho es lo que dice la Biblia, que nos exhortemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. No se refiere cada vez que se ofendan, pues ahora como te voy a acusar con mi mamá, te voy a acusar con el pastor y ahora involucras a más personas, cuando es algo que el Señor, si te da madurez, si te da la capacidad en su espíritu y que te la da, puedes resolver uno a uno. No todo necesita ser de dominio público. Hay cosas, la gran mayoría de los pecados que nos cometemos los unos a los otros, mis hermanos, deberían ser resueltos unos a otros porque tenemos un mismo espíritu. Entonces, mis hermanos, si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo y estamos sometidos a su palabra, tenemos que ser una congregación que espero que nunca ocurra, pero va a ocurrir, podamos ver con gracia y con misericordia cuando nosotros mismos o alguno de nuestros hermanos, alguno de nuestros consiervos tenga que ser disciplinado de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo, gracias porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos das todo en tu palabra para poder funcionar como tu cuerpo, como aquellos que salvaste, para que nosotros podamos proclamar tu palabra. Síguenos dando un tiempo de refrigerio, de descanso entre hermanos en Cristo, y que el resto del servicio también sea de honor y gloria para tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.